Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Pues ya se pospuso la solución al conflicto de la prisión preventiva oficiosa por la Corte, una discusión que causó interés nacional, no solamente por la diferencia, la divergencia de opiniones entre el presidente y la Corte y diputados y expertos, sino porque están involucrados miles de detenidos y futuros detenidos. Sin embargo, la Corte no resolvió, no se definió un asunto tan importante como este. Salió por la puerta trasera, dijo que lo iba a resolver después y no puso fecha, pese a que ganan arriba de 400,000 pesos al mes. Pero este punto es muy importante porque plantea el problema de la justicia en México, que es muy grave, es muy serio, ¿verdad? Hay instituciones jurídicas, leyes, la Constitución misma, en donde la Corte ya opera como un superpoder. Así lo establecen las normas. Ya no van a impartir justicia, ya no son intérpretes y aplicadores de la justicia, sino ellos crean la norma. Ya no son operadores, sino crean la norma y con el precedente la vuelven general y por lo tanto ley. Es decir, fácticamente, realmente, jurídicamente la Corte, eso es un superpoder, ¿verdad? Y aquí hay un serio problema porque en esto, como no imparten justicia, los jueces, aparte de los problemas de corrupción que pudiera haber, que ya se han manejado mucho, o de conflicto de intereses, ¿verdad? Pues entonces ellos pueden decidir como quieran. Hay millones de juicios en los tribunales administrativos, penales, civiles, en donde los abogados y las partes no saben cómo va a resolver el juez, porque como ellos ya crean la norma, pues entonces ya no importan los hechos, ya no importa la justicia. Usted ha dicho que no va a hacer o va a proponer una reforma constitucional sobre el tema porque pues había prioridades y luego pues ya ahorita ya no hay mayoría. Sin embargo, tal vez, no sé si usted haya pensado en hacer una reforma a las leyes secundarias que agilicen los procedimientos, porque son miles de millones de pesos que están en conflicto, situaciones de injusticia y desde luego los que están detenidos. No sé si ha pensado en esa salida, pues. Bueno, ya aprobamos una ley de amnistía que no ha podido funcionar como quisiéramos porque hay muchos obstáculos. Es que no es un punto, es toda la estructura del Poder Judicial está orientada hacia eso. Sí, pero esa reforma que se necesita, y coincido contigo, corresponde promoverla, llevarla a cabo al Poder Judicial. Yo ya tomé la decisión de no presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial desde el inicio del gobierno, Pero porque quiero ser respetuoso, lo he sido y lo voy a seguir siendo, y quiero que este poder lleve a cabo esa reforma. Yo les comentaba que tenía yo la disyuntiva, porque la política es, entre otras cosas, optar entre inconvenientes. Si llevaba yo a cabo la reforma, iban a haber las mismas voces, ¿no?, de estos conservadores hablando de que pretendía someter al Poder Judicial. No lo hicieron cuando Zedillo porque estaban bien apergollados, ¿no?, o eran socios.
pero con nosotros iban a poner el grito en el cielo. Entonces dije, no, además es un asunto complicado porque lo dejaron crecer durante mucho tiempo. Desde mi punto de vista, con honrosas excepciones, el Poder Judicial era una forma de pagar favores para partidos políticos y mantener el régimen de corrupción y de privilegios. Entonces, llenaron la Corte de recomendados de partidos y tampoco les interesaba mucho porque el gobierno estaba convertido en facilitador de la corrupción, era un facilitador de las transferencias, el traslado de los bienes nacionales a particulares. Esa era su encomienda principal. Entonces, para poder hacer eso, que significaba reformar la Constitución, para legalizar ese saqueo, de convertir lo público en privado en beneficio de una minoría, pues había que dar concesiones para obtener votos, para ir juntos, como en el caso del FOBAPROA, que lo tratamos. Había que maiciar. Y siento que el Poder Judicial lo utilizaron para eso. Para compensar a partidos. No generalizo, porque me consta de que hay jueces rectos y magistrados y ministros. Y el actual de la Corte. Pero eso hacía muy difícil una reforma, pues, al inicio. Por eso expliqué de que opté, decir, bueno, me va a tocar presentar 4 ministros, nuevos ministros, voy a procurar enviar lo mejor. Ternas, sin línea, lo que nunca había sucedido. Mandaba yo la terna, como cuando mandé la terna para el fiscal. Mandé la terna para el fiscal, fueron los legisladores los que decidieron. Y mandaba yo la terna para los ministros y le hablaba yo con la persona que iba yo a proponer y le decía, te voy a proponer porque considero que eres una gente honesta, íntegra, incorruptible, pero no depende de mí, depende del Poder Legislativo. Entonces, así eligieron, pero yo los propuse porque era mi facultad. Entonces, con la idea de si se tiene mayoría, o sea, aunque son 11, pero 4 y se van convenciendo, 2, ya se tiene mayoría y se puede llevar a cabo la reforma al interior del Poder Judicial, sin que participe de manera directa el Ejecutivo, porque no tiene por qué participar.
si no es a través de una modificación constitucional. Y lo mismo pensé en la judicatura, que es un órgano importantísimo, porque es el que vigila el cumplimiento de las funciones de todos los miembros del Poder Judicial. El recto proceder de los miembros del Poder Judicial, de jueces, de magistrados, de ministros. Pero los de la judicatura, que los respeto mucho, siento yo que han actuado con mucha tibieza. ¿Y un juicio político? Nada, no ha habido nada. Hubo una renuncia de un ministro de él, que me presentó y yo envié la propuesta al Congreso. Entonces, todavía es tiempo de que se lleve a cabo esa reforma. Yo pienso que aún no resolviendo este asunto de lo de la prisión preventiva oficiosa, se actuó bien. No es lo ideal, no es lo deseable, es lo posible, porque lo otro sí hubiese significado una violación a la Constitución del Poder Judicial, porque eso sí no les corresponde quitar una ley, digo un artículo de la Constitución, nulificarlo o hacer la chicanada de mantener el artículo de la Constitución, pero modificar el Código de Procedimientos Penales, y no lo hicieron. Y hay tiempo como para que se continúe reformando, cambiando al Poder Judicial. Y no perdamos la fe en eso, porque son, lo he dicho aquí en otras ocasiones, buenos abogados. Es cuestión de voluntad y es cuestión de que se vayan convenciendo. Son procesos que llevan tiempo. No es un problema de gobernabilidad, ya. No. Porque no solamente son los casos icónicos o que se discuten en los medios, sino millones de asuntos, sí, pero en donde los poderes judiciales de los estados están subordinados, al final de cuentas, de lo que diga un juez de amparo o el ministro, ¿verdad? Hay casos, pero estamos pendientes para que no se agraven los asuntos que tienen que ver con el Poder Judicial. Por ejemplo, hemos hecho el compromiso y el día 15 vamos a dar a conocer un informe, a ver si es posible hacerlo de manera conjunta, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Va a depender de el respeto a nuestras autonomías, pero si se puede hacerlo, ya se va a informar cuántos han obtenido su libertad con amnistías y con revisión
de sus casos. El día 15, el jueves, aquí en la mañana. Y van a ver ustedes que sí estamos trabajando. Muchas gracias, señor presidente. Sí.